bien, gracias a todos. Nos encontramos en nuestro curso de cálculo integral. Vamos a realizar esta primera sesión acerca de una aproximación al concepto de integral en este curso de cálculo. Bueno, para iniciar definamos esta función. Estamos usando GeoGebra, esta función en el términos de a de x igual a la raíz cuadrada de x menos 2, ¿de acuerdo? Es una función cuadrática. Ya sabemos que las raíces cuadradas de números negativos no existen en los números reales y por eso tenemos esta función en su dominio de 2 hasta infinito, ¿de acuerdo? Para continuar con nuestro punto, con nuestra definición, definamos un par de puntos en esta función. Definamos el punto A y definamos el punto B, ¿sí? Voy a estar hablando sobre esta función, pero en este intervalo que para mi caso es cerrado, desde 3 hasta 10, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucedería si yo quisiera calcular el área bajo la curva? Bajo la curva definida por la función, esta línea que tenemos en verde, y el intervalo AB. Como no es una figura geométricamente fácil de reconocer, pues es una curva dada por esta función, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Una aproximación a esta área podría decir, vamos a definir este deslizador acá, voy a traerlo aquí, y vamos a usar una figura geométricamente conocida para calcular esa área. Y entonces, yo podría calcular esta área como la base de este rectángulo que tenemos aquí coloreado, con una base dada desde A hasta B y una altura de 1, ¿sí? La función en este caso de 3 en f de x es 1. Entonces podría aproximarlo, pero sin embargo miren lo que pasa. Todo este cuento aquí que está en blanco sería un error del cálculo que estamos haciendo, ¿cierto? Esa sería una forma, pero pues tenemos este error. Pero puedo hacerlo de otra manera, y es asumir el punto B para construir el rectángulo, pero entonces ahora nos sobra todo este sector. ¿Sí vimos? Todo este sector que tenemos arriba de la curva, pues nos genera un error. ¿Cómo mejoramos esto? Pues entonces lo que yo voy a hacer es incrementar el número de rectángulos. ¿Qué pasa si hago 2? Pues este par de rectángulos disminuye el error que tenemos, ¿cierto? Y de igual manera puedo pensar que si incremento los rectángulos por exceso, ya el error es mucho menor, ¿cierto? Entonces tengo dos formas para hacerlo, por defecto y por exceso, ¿sí? Entonces vamos a revisar. Si yo quiero mejorar este error que estoy generando con el área bajo la curva de la función, que ya sabemos cuál es, entre el intervalo AB, pues lo que puedo hacer es incrementar el número de rectángulos, ¿cierto? Y de esa manera voy a disminuir el error. Puedo aumentarlos tanto como yo quiera, mira. Puedo generar tantos como yo desee. Y en ese caso, en la medida en que el rectángulo sea de base más pequeña, pues este error va a ser mucho menor, ¿de acuerdo? Hasta ahí pareciera que todo va muy bien. ¿Qué pasa si lo hacemos por exceso? Y lo tenemos acá. Entonces miremos acá. Yo puedo igualmente por exceso ir incrementando el número de rectángulos. Y en la medida en que yo incremento el número de rectángulos, la aproximación al área bajo esa curva va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, miremos lo que sucede, ¿sí vemos? Yo tengo aquí 50 aproximaciones. Y ese error es casi imperceptible en la medida en que yo voy haciendo cada vez más rectángulos. ¿De acuerdo? Recuerden entonces, estamos tratando de calcular el área bajo la curva de la función raíz cuadrada de x menos 2 entre el intervalo A y el intervalo B, ¿sí? ¿Y cómo lo podemos hacer? Podemos hacer a través de aproximaciones. Una muy mala aproximación es un solo rectángulo, y una muy buena aproximación en este caso, pues tendremos 50 rectángulos. ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, esta es una primera
observación. Ahora, pues este programa me permite hacer estas aproximaciones, las estoy haciendo por exceso o por defecto, pero el programa me permite calcular el área total. Entonces mira que aquí me da 14.42 calculándolo con GeoGebra, y en la aproximación por exceso me da 14,55 con 50 aproximaciones, y con 50 aproximaciones por defecto me da 14,29. La integral es 14,42, está más o menos en el punto medio. ¿Sí vemos? Entonces, esta es una muy buena herramienta que nos permite observar la definición de integral en este caso. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos construido y a lo que vemos, a lo que vimos en la aplicación de GeoGebra, entonces podemos decir lo siguiente. Por definición de integral, podemos afirmar que equivale a un área bajo la curva. Entonces, eso quiere decir que una aproximación que yo tengo de esa definición sería un primer rectángulo. Esa definición puede mejorar en la medida en que yo construyo intervalos o rectángulos más pequeños bajo la curva, ¿sí? Si yo disminuyo ese intervalo, pues mi aproximación va a ser mucho mejor. Eso querría decir entonces que el área bajo esa curva va a ser aproximadamente la sumatoria desde i igual 1, desde un intervalo, desde un pequeño intervalo, bueno, en este caso desde a hasta b con el primer intervalo que construimos, hasta los n que pueda construir, sabiendo que el área de un rectángulo se calcula como delta de x, bueno, entendiendo que delta de x es esta variación que yo puedo hacer de la longitud de la base del rectángulo, ¿cierto? Este sería el delta de x desde el punto A esta variación que yo tengo aquí en este primer rectángulo que construí, delta de x por la altura f de x sub i, ¿cierto? Entonces, si este es x sub i, pues tendré una f de x sub i. Y eso me permite tener base por altura, ¿de acuerdo? Esta será entonces el área bajo la curva definida en el intervalo. Ahora, si n es muy grande, tiende a infinito, pues entonces ¿qué tenemos? Que la aproximación al área es mucho mejor. Por lo tanto, esa área de la curva, bajo la curva, la puedo definir también como un límite. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? ¿La sumatoria de quién? Del delta de x por f de x sub i. ¿De acuerdo? Y esta entonces tendremos una definición inicial de integral. Ya sabemos qué es. Ahora, en los términos en los que están escritos los libros actualmente y como definición, podemos decir lo siguiente. Dada f de x en el intervalo cerrado desde a hasta b, entonces puedo decir que la integral se define como la integral desde a hasta b, ¿de quién? De f de x por dx. Es decir, que estas dos formas de escritura son equivalentes, ¿sí? El delta de x es la variación pequeña que tenemos cada vez que construimos un rectángulo de nuevas dimensiones para definir el área bajo esta curva. Bien, entonces tenemos una aproximación a la definición de integral como área bajo la curva. Pero además vale la siguiente observación. Al integrar una función, lo que se obtiene es otra función. Por lo tanto, g de x es igual a la integral desde a hasta b por f de x por dx, ¿cierto? Tengo otra función. Esta función tiene una característica especial, y es que si yo derivo esta función que encuentro, pues debe ser igual a f de x. La derivada de esta función es la función original, ¿sí?
sea, al integrar estoy haciendo la operación inversa a la derivada. Por lo tanto, en algunos textos aparece la integral como antiderivada. Claro, con algunas características especiales que posteriormente en el curso vamos a ir aclarando. Bueno, espero les sea útil esta explicación. Gracias a todos y éxitos.